Luz Bloch, que yo creo que todos los presentes la conocen. Porque como decimos, que los amigos se muestran en la cárcel, en la cama, en la enfermedad, quiero decir, ¿no? En la enfermedad y en las presentaciones de libros, ¿eh? Entonces, pues son acarreados, pero en este caso no. En este caso no. Bueno, pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim y de Penguin Random House, grupo editorial, tenemos el gusto de presentar este libro que, sin lugar a dudas, quienes no lo hayan leído, te pongo que ya llegaron los de la editorial para venderlo, ¿verdad? Que seguramente con un buen descuento además también, ¿no? Así que yo creo que después de la presentación les va a dar mucho gusto leerlo, porque además es un libro muy accesible, atrapa porque el lenguaje es muy atractivo, cosa que te felicito enormemente, y como yo digo, la academia, cuando escribimos, es para los propios académicos que nos destrozamos. Y no vamos al público amplio, que es lo que tiene este libro. Es un libro de difusión, un libro muy agradable, como digo, la lectura, lo que no quita que también tiene una gran profundidad. Cuando hablas de los viajes, a mí me maravillo. Ciertamente lo transporta uno, vaya. Entonces, es después de esta presentación, que seguramente los van a invitar mucho más a leer este libro y, bueno, pues comentar quizá al final con la autora, si es que algunos ya han tenido oportunidad de leerlo. Bueno, pues para esta presentación tenemos como invitados a la doctora Raquel Urroz, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y al doctor Fernando Ciamariato, de la Universidad de la Ciudad de México. Y le vamos a dar en primer lugar la palabra al doctor Fernando Ciamariato. Siempre me equivoco, Charamitaro. Para darle la palabra para escuchar sus comentarios. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes que han permitido este evento y por la gentil invitación. Estoy muy contento. Es la primera vez que presento un libro de la amiga y colega Úrsula Camba y la verdad sí estoy muy emocionado. La doctora Úrsula Camba, regala al lector en su libro un intenso viaje en México de la Edad Moderna. Este México no se configura en su relato con un espíritu diferentes de la interpretación tradicional, pero al mismo tiempo es un México muy propio y original. No es el México colonial, fórmula historiográfica que subraya dependencia, es un México muy vivo con sus mujeres y sus hombres. Una mezcla de pueblos, naciones, identidades. Una sociedad del antiguo régimen que se presenta como crisol de experiencias políticas, religiosas, socioeconómicas y culturales. La historiadora, con su pluma, en Ejos de la Nueva España, es muy democrática. ¿Por qué? Porque habla a todos. Su público es el estudiante, el curioso, el especialista, el ciudadano de a pie. A partir de su experiencia escolar, critica la enseñanza oficial sobre Nueva España y realza aquella etapa histórica que duró más de 3 siglos y que todavía es muy poco conocida o mal conocida, no solo entre los extranjeros, sino también entre los mexicanos. Y son sus palabras, cito, hay mucho por explorar, conocer y entender del periodo novohispano. Son objetivos y retos de su andar, un andar que conozco personalmente desde cuando ella estudiaba en el Colegio de México el posgrado en Historia. Desde aquellos años felices ha sido muy productiva, muy productiva. En el año 2008 publica su tesis de doctorado, Imaginarios ambiguos, realidades contradictorias, conductas y representaciones de negros simulatos no hispanos, siglo XVI-XVII, que ha publicado el Colegio de México. En realidad, la tesis era un verdadero ladrillo. Se ha hecho como un resumen para un texto muy accesible y de corte absolutamente académico, con mucho rigor. Repito, publicado por el Colegio de México. El más reciente, Ecos de Nueva España, el que estamos ahora presentando, editado por Grijalbo, salió hace unos meses, que ha sido ya reimpreso 3 y va a la cuarta vez, la cuarta reimpresión, es sin duda alguna un bestseller. En el medio ha escrito el libro que tal vez es el más conectado con mis estudios, con mis líneas de investigación. El título es Persecución y Modorra, la Inquisición en Nueva España, publicado en el 2019.
Por supuesto, durante estos años ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros, reseña bibliográfica y un largo etcétera, que han contribuido a mi formación como historiador, experto ahora en Nueva España, y por eso, querida Úrsula, te quiero dar las gracias. Y esta gracia es pública. Pero regresamos a Ecos de Nueva España, descartando las dos leyendas. Ella las llama la leyenda rosa y la leyenda negra, o sea, las dos interpretaciones maniqueas de la historia de México entre 1521 y 1821, o todo negativo, ¿no?, o todo positivo. Esta es la lectura dicotómica. Se busca, en cambio, entregar un esclarecimiento que permita la comprensión del nuevo mundo mexicano, que resulta no solo de la pugna, de las luchas, de la ruina, sino también de la amistad, del amor, el pacto, la fusión o mestizaje de aquellas antiguas formas de vida. El libro está dividido en tres partes. La primera dedicada al primer contacto y al mar, las aventuras, ¿no?, en particular las aventuras iniciales de europeos, indígenas, también por supuesto asiáticos y después africanos y afrodescendientes. La segunda a los moradores novohispanos. La tercera y última a la vida cotidiana, costumbres y vivencias de los pobladores de este gran territorio que fue la Nueva España. Cada parte se fracciona en breves o brevísimas secciones. En total son 42 subcapítulos que, sumada la introducción y el epílogo, se leen de volada. Es un texto muy accesible, ¿no?, como acaba de decir el coordinador de la mesa. Ella, asimismo, de manera brillante, ofrece al lector de vez en cuando, a lo largo del texto, algunas referencias a la actualidad. Y esto permite contextualizar mejor hechos y pensamientos, y creo que se trata de una estrategia muy lograda para entender el pasado. Ahora bien, en el libro los temas analizados son un sinfín, y aquí sería imposible en una presentación del libro tratarlos todos, describirlo todo. El caballo, Hernán Cortés y los conquistadores, las virreinas, las enfermedades, los indios de la frontera, los caminos y los arrieros, hasta el olor de la Nueva España ocupa un espacio muy específico en el libro de Úrsula Camba. Entonces, necesito centrarme, y esta es un poco la lectura académica, que a veces Úrsula Camba me critica, ¿no?, que tengo de la historia. Pero creo que es un esfuerzo muy útil que sirve también para enriquecer mis investigaciones. La cuestión que me interesa más es la de la unidad y de la hegemonía de la cristiandad como preocupación principal de los reyes de España y de los demás gobernadores, hombres y mujeres de poder. Repito, porque también hay algunos casos, muchos casos, que van desde los conventos novohispanos hasta el Palacio Real o el Palacio Virreinal de la Ciudad de México, en donde protagonistas en el libro de Úrsula Camba son las mujeres. A través de la lectura de Ecos de Nueva España nos damos cuenta que la sociedad novohispana no era solo una sociedad rigidísima, una sociedad hiperdividida, todo lo contrario. Más que la pureza étnica, las consideraciones que se privilegiaban eran la calidad y la condición. La primera quedaba evidente en términos de prestigio social, capacidad económica, la riqueza, el reconocimiento, el estatus. La segunda dependía de los antepasados. Aquí Úrsula Camba nos explica la especial condición de ser en las Indias cristianos viejos. Mientras que en la península, los controles para acceder a algún cargo, por ejemplo en la universidad, para estudiar en la universidad, en el antiguo régimen, el mundo hispánico, y el mundo hispánico digo en general, el complejo sistema imperial de las Españas, incluyo también la tierra de donde yo vengo, que es Sicilia, en el centro del Mediterráneo, era parte de este complejo sistema imperial español. Entonces también allí existían estas reglas que sin solución de continuidad se aplicaron durante algunas centurias. Entonces decía, para acceder a algún cargo, por ejemplo, ser profesor en la universidad o entrar a las órdenes religiosas, cuando se solicitaba, ¿no?, una prueba o demostración de pureza, descubrían los novohispanos, tomándose casi un susto, que tenían por allí algún abuelo negro o mulato, y que pues no eran tan cristianos viejos como habían creído hasta aquel entonces.
En España, a partir del siglo XV, con la introducción de los estatutos de limpieza de sangre y sobre todo el Santo Oficio español, la argumentación acerca de sus supuestos ilustres orígenes de los viejos cristianos sirvió como elemento central de las construcciones ideológicas e identitarias que justificaban el predominio sociopolítico de un sector poblacional en la monarquía imperial sobre este predominio de un sector sobre otros sectores, al menos hasta el siglo de oro. En las Indias, nos dice Ursula Camba, que este control, al mismo tiempo fáctico e ideológico, no fue tan efectivo. En el libro se ofrecen algunos ejemplos reveladores. Cito otra vez a la autora. Al revisar documentos de la época y encontrarse con nombres como Juan o Martín Cortés, Francisca Pimentel, Matías Salazar o Pedro de Niza, se pensaría de inmediato que eran españoles. Pero en realidad eran indígenas, dice Ursula Camba. Aquí termina la cita. Así que ¿qué nos está diciendo la autora? En la Nueva España, las contradicciones se transformaron en realidad en praxis y a la luz de este breve cuadro, ella confirma una vieja tesis de Maqueda Abreu, una investigadora especializada sobre el tema, pues esta tesis todavía emerge incuestionable. La dilatación del territorio novohispano, tan inmenso en comparación con la misma península ibérica o los territorios italianos de la monarquía o de las provincias flamencas, y la falta de ministros y oficiales fueron los dos ingredientes que influyeron para que durante toda la experiencia imperial hispánica se mantuviera un amplio elenco de juicios pendientes. Por ejemplo, en el Santo Oficio, pero también en los demás tribunales, los eclesiásticos como los civiles o militares. En general, era una pauta de todos los tribunales novohispanos. La geografía, aunada a los enmarañados asuntos políticos, dificultó la gestión del cuerpo más especializado para la Nueva España en estos asuntos. Me refiero a la Inquisición. Así, su concertada estructura de poder, más establecida en el Mediterráneo, fue menos eficiente en México, en donde los imperativos centralistas dependían de las contingencias locales en la ejecución. Y estoy citando también una tesis de la maestra de Ursula Camba, o sea, Solange Alberro, que a estos temas ha dedicado muchos importantes estudios. También se ha subrayado la mayor libertad de lejanía en el medio indiano de españoles y demás castas, o sea, el automático efecto libertador que, respecto de ciertas constricciones propias de la tradición y formación cultural europea, produce en el individuo su simple traslado a un nuevo continente. En pocas palabras, mucha más libertad. No obstante estas aseveraciones, Ursula Camba confirma como el Santo Oficio español se demostraba una vez más, pero ahora injertado en el nuevo escenario americano, un instrumento político útil en la frontera, y no solo para imponer la ortodoxia de la fe, sino también como maquinaria bien engrasada al servicio de asuntos civiles, censuradores y de alto gobierno. Podríamos decir, esta es mi lectura, que los tribunales civiles, los eclesiásticos, el mismo Santo Oficio, fueron menos incisivos en la lucha para afirmar las purezas. Este es otro importante tema que desarrolla en su libro Ursula Camba. Hubiera sido imposible en un mundo tan fragmentado, dividido, llenos de colores y de libertad en un territorio gigante. Por esa razón, cuando la autora nos habla de mestizaje, no se refiere únicamente al argumento que se relaciona con las combinaciones o fusiones de raza o de etnias. Para ella, mestizaje significa complejidad. Una realidad que va más allá de lo racial. Son sus palabras. El mestizaje se generó y sostuvo sobre la base de intercambios, malentendidos, negociaciones y contaminaciones de los distintos grupos, sin que hubiera una regla que así lo estableciera. Aquí termina la cita. Era la misma vida cotidiana de individuos, familias y conjuntos sociales. En este contexto novohispano, la excepción es, de hecho, práctica, porque la anomalía y la marginalidad se abrieron paso con bastante frecuencia de lo que los mandos hubieran esperado. Era un universo complejo que se tradujo en una ruptura muy frecuente de las reglas, de las disposiciones normativas oficiales. Era notorio que los titulares de jurisdicciones intervinieran pocas veces, y cuando se hacían presente era solo para contrarrestar el escándalo público, porque la moral reconocida estaba sin duda en peligro.
y con ella, por supuesto, la estabilidad del imperio, en la Nueva España y en las demás provincias. Estamos en el Centro de Estudios de Historia de México, CARS, Fundación Carlos Slim, y quiero así terminar citando, como lo cita Úrsula Camba, al menos en 2 ocasiones, a Edmundo O'Gorman. Ella lo cita en la introducción, en la primera parte, en las conclusiones, si no recuerdo mal. No es tan notorio, pero Gorman fue anteconsejero de esta institución al final de los años 60 y después director de la misma. Y entonces por eso creo que es apropiado, ¿no? Y entró ya en los años 60, a finales de los años 60. Decía, Úrsula Camba, a través de Edmundo Gorman, recuerda que no es tarea del historiador regañar a los muertos. El pasado va estudiado y hay que hacer un esfuerzo de comprensión y de tolerancia. Gracias a ecos de la Nueva España, los 3 siglos hispánicos de México ya no son tan olvidados. No, más bien no son tan perdidos. Muchas gracias, Úrsula. Gracias al doctor Fernando. Y olvidé presentarlo, una disculpa, y por eso me voy a permitir leer algunas líneas de su amplísimo currículum. Es investigador, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Facultad de Historia y Sociedad Contemporánea. Investigador asociado, Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins en Chile. Investigador visitante de la Universidad de Catania en Italia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y miembro del Consejo Nacional de Ciencias de Italia. Sus líneas de investigación: Historia Imperial, el Santo Oficio, Sistemas Virreinales, Conventos Femeninos, Emigración Italiana, Iconografía Regia, Historia del Pensamiento Político e Historiografía. No voy a leer más porque es muy amplio su currículum, lo pueden revisar en internet, ahí está la cantidad de publicaciones, tanto de libros como de artículos, capítulos de libros, más de 100 artículos, y quizá sí mencionaré algunas de sus publicaciones como Emperador de Nueva España, la imagen regia en el Imperio Mexicano bajo la Casa de Borbón, publicado por la Casa Velázquez en Madrid, o El Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales y el Caso Siciliano, en Barcelona, o bien Biombos y Castas, Pintura Profana en la Nueva España, publicado por la Casa de México en España, y Fomento Cultural Banamex, que tengo entendido que se presenta mañana, ¿no? Este libro. No, eso, se presenta eso. Ya. Y bueno, pues esa es unas brevísimas líneas de su investigación. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Raquel Urroz Canán, licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Antropología, también por la misma universidad. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía de la misma universidad. Ha sido profesora de Historia de México Antiguo, Colonial y del siglo XIX, así como de Geografía Histórica y Cartografía de México en diferentes centros de educación y universidades. Entre sus trabajos se encuentra el libro Mapas de México, Autores y Contextos, publicado por Conaculta en el 2012. Ha publicado capítulos de libros y artículos referentes a la conformación del espacio americano en la cartografía europea de los siglos XV y XVI y de la percepción europea sobre la realidad americana, así como sobre la construcción de la geografía cultural en el siglo XIX en México y específicamente en la Ciudad de México. Ha publicado varias reseñas críticas sobre la historia de la cartografía y sobre la geografía histórica de México. Actualmente es docente en el posgrado de la ENA y prepara un libro sobre la geografía y el poder en el México antiguo, mismo que tendrás que presentarlo aquí en el Centro de Estudios en cuanto salga. No lo acabe. Adelante, te damos la palabra. Adelante. Gracias, Manuel. Bueno, primero estoy feliz de estar en este lugar tan bello. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a Úrsula por pensar en mí para esta presentación tan especial y para esta última de sus obras. Creo que está haciendo eco. ¿Mi voz? ¿O sigo? ¿Ya? Ah, bueno. Entonces,
Bueno, entonces esto es para celebrar, porque esta es su última obra, que es un deleite, y lo que yo pensé hacer, un poquito dirigirme sobre todo a Úrsula. Más bien, esto es para todos, pero es como que un poco me quiero dirigir a Úrsula, porque mientras que yo leí el libro, o sea, un poquito Fernando ya nos dijo de qué va la idea general, el espíritu, digamos, de la época que se ve reflejada en esta obra. Y entonces lo que yo quisiera hacer es solamente señalar 3 grandes reflexiones que fui, digamos, teniendo en el sentido más teórico y conceptual, para ponerlo sobre la mesa, a ver si te parece, Úrsula. Entonces, la primera gran reflexión que yo haría en torno a este libro, ¿no? Y que les comparto. El diseño general de este libro. Este libro tiene un diseño especialísimo y único porque no solamente nos habla de un panorama completo de una época, ¿no? Que son estos 3 siglos de vida en México como Nueva España, sino que también su diseño guarda una organización, o sea, la forma de organizar la narrativa es muy de Úrsula. Es decir, ¿cómo está organizado este libro? Se van concatenando pequeños capitulitos, porque son muchos, pero son chiquitos, de forma cronológica. Pero quizá más importante que la cronología es, digamos, un poco el estilo de cómo escribe Úrsula, ¿no? O sea, es un estilo como muy ameno, como muy deleitoso, lúdico, como que te hace meterte en la piel de los personajes. No hay esquemas, no hay fechas, o sea, no hay una fecha precisa de nada, porque es como meterte en una época, ¿no? En algo más amplio. Y eso a mí me hace reflexionar, Úrsula, a ver si estás de acuerdo con estas hipótesis que lanzo, que los historiadores tenemos que, o sea, no ser irresponsables de nuestro oficio, pero no todo es documentar. O sea, aunque está absolutamente documentado este libro, no creo que todo sea documentar. Es decir, creo que la capacidad de Úrsula para transmitir la emoción o la imaginación de meterte en esos escenarios. Y algo muy importante, o sea, yo pensé, aquí hay emoción, o sea, transmite emoción, como cuando uno ve una película que estás aterrorizada porque están en alta mar o porque te van a meter a la cárcel, o sea, te lo tomas así como que en la piel. Además de eso, creo que este libro es verosímil, no basta con la verdad, la documentación, sino haz que me la crea, o sea, haz que de verdad me crea que eso existió, que eso pensaban, que eso creían que era pecado o eso es lo que es la moral de esa época. Y eso se llama verosimilitud. Y creo que eso tiene, así está diseñado la narrativa de este libro. Por otro lado, yo pensé en el modelo. Es decir, a la hora de pensar la historia, desde un punto de vista teórico, digamos, del propio oficio de historiar, ¿cómo Úrsula, me hacía yo estas preguntas, cómo es este mundo del pasado que ella narra? O sea, ¿cuál es tu modelo del mundo, no? ¿Qué seleccionas? No solamente en una temporalidad, que es evidente que es la Nueva España, ¿no? Son estos 3 siglos, sino qué dimensiones de historicidad estás seleccionando. Es decir, yo creo que subyace en todo historiador una memoria histórica. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo entendemos ese pasado? ¿Como un proceso? ¿Como flujos que van corriendo paralelos de diferentes realidades? Es decir, el mundo, ¿cómo lo ve Úrsula? ¿Como un todo que está conectado o son diferentes mundos, el de allá y el de acá, que nos separa el Atlántico, o es un mundo tejido? No sé, es una pregunta para la autora, pero yo pensé, leyendo el libro, pensé, yo creo que el mundo que se plasma en este libro son colectividades que se fusionan porque así les tocó encontrarse en un mismo espacio, interconectarse
y colectividades que tienen que convivir unos con otros y arreglárselas como van pudiendo sobre la marcha. O sea, como que logra ponerte en la piel de ¿a quién me tocó vivir? Y cómo me las arreglo con el vecino que me haya tocado, ¿no? Entonces, esto es la memoria histórica y un modelo de ese mundo en el pasado, ¿no? Y también cómo un historiador, como Úrsula, entiende el tiempo. Es decir, aquí hay una evolución en donde los acontecimientos se van como desenvolviendo hasta una culminación. Creo que no. Son relatos y casos individuales documentados. Podría haber algo de esto, pero no está así plasmada, o sea, esa no es la idea, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, yo creo que aquí hay tipos de relaciones, múltiples tipos de relaciones, como ya decía Fernando, en donde todos, hechos bolas un poco, crean un nuevo mundo, ¿no? Entonces ya no es España, no es la Europa ni feudal, ni medieval, pero tampoco renacentista, pero tampoco es el mundo del posclásico a punto de, en vísperas de nada, porque ya se está transformando, pero también hay continuidades. O sea, son tipos de relaciones humanas. Eso es lo que yo creo que es lo que se está desarrollando, no necesariamente de una forma como evolutiva o como nos las cuentan, ¿no? Como que se va desarrollando algo hasta que llega ya el cúmulo de todo, que va a explotar hasta que es la independencia. O sea, como que no, por ahí no va la visión del mundo que Úrsula nos propone. Bueno, siguiente reflexión que yo quisiera poner en la mesa. ¿Cómo son los escenarios que nos presenta Úrsula en este libro? Los contextos, y en estos escenarios, que no son fijos, son dinámicos, ¿quiénes son estos actores o estos sujetos históricos, ¿no? Porque aquí no hay protagonistas, no es de que nos vamos a echar toda la vida de Hernán Cortés o de Colón, ¿no? O de un virrey. No, tampoco es un escenario fijo en la Ciudad de México o en Palacio Nacional, tampoco. Mucho menos, que creo que es lo que combate Úrsula todo el tiempo, es los estereotipos. O sea, aquí no hay el blanco, el negro, el moreno, el pobre, el rico, la mujer, el hombre, tampoco. Entonces, ¿qué son estos escenarios y quiénes son estos actores? Porque el reto, creo que, como dijo Fernando, oficialmente este es un mundo muy institucionalizado, muy corporativo, en donde se impone un orden, un nuevo sistema, y a la vez creo que el reto es cómo no hacer una historia oficial, y sobre todo ideologizante, ¿no? Es decir, hablar, creo que ahí le estoy dando al meollo, de gente corriente, o sea, tú, yo, tú. Gente corriente, anónimas, o sea, los anónimos que también tienen sus hazañas, también les toca tener grandes aventuras, a la monja, a la cocinera, al que esté en el barco, al que esté en el palacio, es decir, gente en una circunstancia dada que le toca, digamos, vivir situaciones inesperadas, ¿no? Y que tiene que adaptarse sobre todo. Entonces, el resultado es que es una sociedad donde se despliegan identidades múltiples y donde estamos llenos de matices y grises, o sea, no hay sombras o luces para un personaje determinado. O sea, eso ya no aplica en la forma de hacer historia. Entonces, lo que hace Úrsula con este libro es eso, apelar a la empatía, decir, y esto a mí me encanta, yo puedo ser el otro. O sea, a mí me pudo haber tocado ser, no me tocó, pero la virreina. O la monja, que por suerte no me tocó. Entonces, sí, a mí me pudo haber tocado ser el otro, ¿no? ¿Y cómo le hago para subsistir y acomodarme en esa realidad, ¿no? Y sacar raja, porque todos en esta sociedad necesitan acomodarse y ver cómo le hacen. Entonces, creo que es eso, un mosaico cultural, este libro, o sea, lo que refleja, y ese es el resultado, ¿no? Más que como dijo Fernando, sin maniqueísmos, que ya no tenemos que seguir combatiendo.
Y por último, la última reflexión que quisiera poner aquí con Úrsula es el propio quehacer de la historia que va más allá de, como dijo Manuel, entre los propios académicos en nichos bien cerraditos en donde ni entre ellos se leen, ¿no? Y menos para afuera. Entonces, y a la vez, el quehacer del historiador como también a fuerza nos tiene que rebotar al presente, porque si no, no tendría mucho sentido mirar a alguna época del pasado si no le damos un sentido para hoy, para el día de hoy. Entonces, ¿qué habrá buscado Úrsula con este clavado que se echa toda al espíritu de esta época, ¿no? Entonces, lo que creo que también estamos aquí para aplaudirle es esto, que ella insiste, a pesar de los prejuicios y la reticencia que todavía hay, y un poquito el desprecio, me atrevería a decir, en los círculos académicos, de apostarle a la divulgación, a que todo el público general es capaz de entender y ponerse en los zapatos de estas gentes que vivieron esos siglos, ¿no? Le apuesta y logra una recepción en donde ya nos despojemos de esos prejuicios, ¿no? De que tiene que ser una cosa súper complicada o con un lenguaje así como muy especializado. Ya, todo eso como que no hace falta para que podamos comprender una época, ¿no? Entonces, para cerrar, diría que está combatiendo. Porque cuando traemos la historia al presente, o sea, lo que sucede es que tomamos una política de la memoria para quedar bien con alguien o para quedar bien con el otro grupo y manipulamos la historia. Y creo que el reto que tiene muy consciente Úrsula todo el tiempo en su trabajo, en este y en los anteriores, es eso, combatir las divisiones, ¿no? Y los estereotipos. Nadie es malo ni bueno y nadie es el que lo vamos a poner en el banco. Entonces, creo que más bien ella le apuesta a echarnos un clavado a la historia, no para manipular políticamente una situación y traerla a nuestro acomodo, sino que nos podamos espejear, nos podamos reconocer en esas gentes comunes y corrientes, como somos todos, y decir, híjole, ¿yo qué hubiera hecho en esa situación? O, no, pues yo también me hubiera vuelto homosexual en el barco 3 meses. O sea, no sé, digamos, como un poco jugar y volverte tú los personajes, ¿no? Es decir, espejearnos y entonces comprender esos hábitos y esos prejuicios o esas prácticas o lo que estaba mal visto en esta época, hoy todavía lo vemos así o ya evolucionamos un poquito o ni tanto. Es decir, es un ejercicio muy, muy divertido y creo que necesario podernos espejear en nuestras propias antepasados de gente como nosotros, pero en otras circunstancias. Y bueno, pues creo que esas son mis apuntes. Pues te vamos a dar la palabra antes de cerrar y nos dará mucho gusto conocer tus experiencias y tus comentarios propios cuando hiciste este libro. Muchas gracias, Manuel. Me conmueve muchísimo la lectura que hacen los dos del libro. Se los agradezco muchísimo. Para mí significa mucho estar aquí hoy porque yo recuerdo cuando nos trajo Laura Pérez en tercer semestre de la carrera a conocer en prácticas de campo, así de, bueno, vamos a conocer los archivos que hay. Vamos a la GN, vamos al de notarías, vamos a no sé qué, vamos a Condomex, y yo entré y dije, ay, esto está muy, muy preciosísimo. Entonces, para mí tiene un significado especial estar hoy aquí en esta mesa contigo, Manuel, por supuesto, y con dos colegas y amigos a los que admiro y quiero muchísimo y les agradezco entrañablemente la lectura tan generosa que han hecho de un libro que yo efectivamente escribí con mucha emoción, con mucha ilusión para toda la gente que no sabía nada de Nueva España, porque
pues efectivamente era en la escuela, vayan por una monografía, cada año la misma monografía con el mismo dibujo, recortabas, pegabas en la cartulina, la exponías, se iba a la basura, y el año siguiente era la misma monografía, la recortabas, la pegabas, y además ni siquiera, yo no me acuerdo que se me haya pegado nada de esas monografías. Entonces siempre digo que es un libro para los mártires de la monografía, todos los prófugos de la monografía, todos los que vivimos esas generaciones, ¿no? Haciendo esos trabajos que no nos significaban nada y para los que además no había espacio para Nueva España, ¿no? O sea, tú que eres un especialista en las Carmelitas y el periodo novohispano, lo debes sentir, es como, pues, todo es la revolución, todo es la independencia, todo el mundo es que si Maximiliano era gay, que si Carlota estaba loca, y como que de ahí no salen, ¿no? Ya cuando me lo preguntan digo, ay, los voy a ahorcar. Entonces, realmente para mí era muy importante, porque cuando escribí el libro de Inquisición me di cuenta que faltaba algo, o sea, que le llegaba el libro de Inquisición, pero que la gente había un montón de cosas en el contexto que no entendían, porque no tenían ni idea de qué era Nueva España. Y realmente no los podías culpar. Es que en la escuela te lo habían enseñado tan aburrido, o no te lo habían enseñado de plano, que era, pues, no volver, ¿no? Entonces, sí es un libro que está escrito con emoción, porque además es un libro que se escribe, lo escribí en la pandemia, con acceso, pues, a muy pocos libros, como platicábamos con Manuel al inicio, pues con acceso a lo que estuviera en internet, porque pues era lo que se podía consultar o lo que tuviera yo en casa. ¿Y qué era lo que me iba guiando? Pues lo que a mí me hubiera gustado encontrarme en este mundo. O sea, sí me hubiera gustado ver a un virrey cacheteando al Tribunal de Cuentas, así tirándole un diente, como pasó, ¿no? O me hubiera gustado, no sé, bueno, un quemado de la Inquisición no me hubiera gustado ver así, creo que no. Pero me hubiera gustado, no sé, oler la ciudad, escuchar las campanadas, guiarme como por esos sonidos o esos olores que, pues, que ya no pueblan las ciudades, ¿no? Que ahora son otros sonidos, otros olores, otros digamos, los instintos que nos guían en el día a día. Y efectivamente es un libro, como lo dicen mis queridísimos colegas y amigos, un libro para todos, es un libro pensado para todos, desde el chavito que está incluso en secundaria hasta el señor que se retiró, la gente que odia la historia. Este es un libro para la gente que odia la historia, para que se reconcilien. Igual es para los especialistas, como para que se asomen a otra forma como de escribir, un poco sí más lúdica, permitiéndonos a lo mejor una broma. De pronto somos muy hieráticos, muy solemnes, y eso nos aleja de la gente y aleja a la gente de la disciplina, cuando creo que deberíamos de estar mucho más cerca del público en general, porque hay investigaciones fabulosas que no llegan a la gente, pues porque o son muy especializadas o están escritas en un lenguaje que de plano pues, la gente no entiende. Eso es realmente lo que tengo que decir en general y en lo particular. Muchas gracias. Pues nuevamente, sí se oye, ¿verdad? Nuevamente felicidades a Úrsula. Me da mucho gusto que estés aquí y recordando sobre todo tus tiempos de estudiante, que cuando vienen los estudiantes de historia o no de historia, vienen aquí y dicen, aquí es un tesoro de la historia de México. Y el libro, yo no soy comentarista, pero siempre me gusta decir alguna cosita extra, ¿no? Para mí el libro es un viaje a la Nueva España, ¿verdad? Un viaje fascinante, por otro lado, porque cuando estás escribiendo, estás viviendo la experiencia y eso es lo que nos transmite, las emociones, los gustos, los rechazos, etcétera. Y para escribir este libro, pues obviamente tuviste un conocimiento profundo de la época virreinal, porque sin eso no se puede escribir, ¿sí? Repetiríamos quizá muchos clichés que se han dado y este libro es un rescate que, como ya lo dijeron, pero lo voy a volver a comentar, las tres partes de la que se compone. Uno, para llegar a la Nueva España. Dos, los moradores dilatados reinos. Tres, los hábitos, las viviendas y los rituales de lo cotidiano. Estos son sus tres apartados. Y por otro lado también, si uno abre el libro en cualquier parte, como que es independiente.
¿sí? Y entonces nos da la visión particular del tema que se está abordando. A mí particularmente, obviamente por lo que yo estudio, pues me llamó luego la atención de su apartado de que mujeres juntas ni difuntas, ¿verdad? Que se le atribuye malamente a Santa Teresa de Jesús, pero porque decía Santa Teresa, no pueden vivir tantas mujeres en un convento, ¿sí? 80, 90, más 100 esclavas y demás, lo que se hubiera dado, ¿no? Mujeres juntas ni difuntas, pero también hombres, ¿eh? Porque es la convivencia humana la que es complicada, ¿no? Y por otro lado, también una cosa que yo reconozco mucho en el libro es la reconciliación con nuestro pasado. Sí, como lo has dicho, esos 300 años, cuando éramos estudiantes, bueno, yo más que ustedes, era simplemente brincar del prehispánico al proceso de independencia, ¿sí? Y si acaso por ahí salía un poco Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Si acaso Sigüenza y Góngora, bueno, desde luego el malo, Hernán Cortés, el que nos conquistó, ¿verdad? Porque nos conquistó Hernán Cortés. Si ustedes van a ver el libro, se van a dar cuenta que realmente la situación fue otra, ¿no? O Clavijero en el siglo XVIII y punto, ¿sí? Nada más, brincamos estos, porque a fuerzas hay que ver quién fue Sor Juana, porque hasta en los billetes está, ¿no? Y otra cosa también que me parece muy importante es ir haciendo a un lado ese gran daño que se le hizo a España por los ingleses y los norteamericanos, la famosa leyenda negra, de la cual seguimos estando apegados a ellos, particularmente en estos tiempos, es decir, los españoles vinieron, nos saquearon, nos quitaron y se fueron. Es la leyenda negra que a partir de Fray Bartolomé de las Casas se fue gestando y los españoles no se supieron defender. Y por lo tanto nosotros tampoco, ¿sí? Nos quedamos con esa imagen de la leyenda negra, lo peor que pudo haber pasado la época virreinal. Así que, bueno, y finalmente, pues el estudio de la historia nos invita a comprendernos a nosotros mismos, ¿sí? Somos hijos de ese pasado, ¿sí? Que el prehispánico, sí, nadie lo duda. Que España, sí, también nadie lo duda. Que África, no, pues somos el resultado de esa entremezcla y se muestra mucho en el libro. Y una recomendación que te quiero hacer muy seria es que vengan los dos siguientes libros, la del siglo XIX, que hay mucho que contar también, aunque nos es quizá un poquito más accesible por los nombres, porque muchas de las calles tienen los nombres de los grandes próceres del siglo XIX, pero hay mucho que trabajar, sobre todo en este acercamiento de viajes, la presencia de los norteamericanos, qué sé yo, y del siglo XX, porque también hay mucho que contar. Mucho de lo que ya vivimos nosotros. Aquí creo que, excepto tú, todos los demás somos del siglo pasado, ¿verdad? Punto. Entonces, hay que recuperar esa historia para entenderla. Y yo quisiera terminar con la última página del libro de Úrsula que dice, así que me gustó además muchísimo, que dice, buena parte de lo que somos, pensamos, profesamos o creemos, hunde sus raíces en el devenir de aquellos 300 años, en lo que poco a poco, sin una intención de adoctrinamiento nacionalista, imperceptible pero inexorablemente, se fue forjando parte fundamental del ser mexicano. Todo ello sin necesidad de obligar a una hilera de niños lagañosos o sostener sus cartulinas arrugadas al sol. Nuestra gran deuda histórica es con la Nueva España. Así que bienvenido tu libro. Yo aquí, como director de este centro, le he dado mucho peso a la época virreinal, porque pues es fundamental. Si no la conocemos, no nos conocemos a nosotros mismos. Y esa reconciliación con nuestro pasado, porque como dijeron, la historia no está hecha para regañar a los muertos, sino para entenderlos. Pues muchas gracias por su presencia. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntarle algo a la autora. Abrimos un espacio para este diálogo. Sí, no, sí. Es que me hiciste recordar que de jovencitos, creo que a todos nos tocó, las estampitas que vendían en el establecimiento de la esquina. La monografía. Y había que pegarlas de memoria y luego imaginar las imágenes que nos presentaban del Guridalgo, del Gran Tlatoani, de Hernán Cortés, qué sé yo, y se distorsionaba, pero así aprendimos. La flauta de Carrizo, Benito
Juárez con la flauta de Ah, sí, Carrizo, sí, que sí. nunca tocó la flauta de Nunca, Carrizo. nunca, efectivamente. Así que bueno, ahora estamos en otro momento de recuperación de esa historia que nos pertenece a todos y que estamos orgullosos de ese pasado. Por si alguien quiere comentar algo, alguien quiere... Adelante. Espérame, déjame ver porque con el micrófono, yo creo que para que te puedan escuchar. Gracias. Bueno, a ver, yo tengo dos preguntas. Más que una pregunta, tengo un comentario. No, no es cierto. No te voy a hacer eso. Como bien dijo Raquel, creo que la gran maravilla de tu libro es que más que hablar de personajes y fechas, hablas de, digamos, el espíritu de esa época, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían para ti así los rasgos que distinguen esos 3 siglos? Porque también es ambicioso hablar de 3 siglos en un solo libro, ¿no? ¿Cuál sería entonces, digamos, para ti los grandes hilos que unen esos tres siglos? Y de esos, ¿cuáles crees que siguen presentes en la sociedad mexicana? Porque yo creo que los mexicanos seguimos siendo profundamente barrocos. Totalmente barrocos, 100% barrocos. Sí, mira, en realidad los siglos perdidos yo me refiero más como al 16, al 17, un poco al 18. En realidad el libro jala un poquito al 18, pero mi enfoque está en el 16 y el 17. ¿Y qué es lo que creo que medularmente forma parte de Nueva España? Es como, a ver si se explica porque es un contrasentido, es como el orden dentro del caos. Es decir, hay una política de la corona constante de vamos a regular, vamos a poner orden, vamos a no sé qué, y aquí hace lo que se les da la gana, hace lo que quiere. La iglesia dice, no, no se junten, cásense, sí, claro, cuernos, y se juntan, y los vecinos van y los acusan. Es decir, hay una tensión y hay una expresión que utilizan los franceses despectivamente para referirse al imperio de Felipe II, que es digamos, el hijo de Carlos V, y lo llaman el imperio de papel, burlándose en que cartas iban y venían, cajas, no, papeles y papeles. Pero eso da cuenta de una comunicación muy nutrida que tiene que ver con lo que decía Raquel, y ese término me gustó mucho cuando dijo es un mundo tejido. Sí, sí es un mundo tejido. Es un mundo tejido, es un mundo que se teje desde España hasta Filipinas. Y a pesar de que son mundos tan distintos, logran tejerse bajo lo que Fernando estudia también tan acuciosamente, que es el cristianismo. El binomio inseparable del imperio español, de la monarquía católica. Entonces, ese todo, claro, que nos parece de pronto muy difícil de entender en un mundo en donde podemos ser veganos, budistas, ateos, agnósticos, protestantes, evangélicos, y podemos escoger. Eso da una cohesión a justamente corporaciones que son muy distintas entre sí, pero que eso los une y que la promesa de un cielo o de un infierno, parejo para el que se porte mal, parejo para el que se porte bien, también es un elemento cohesionador para todos y también una promesa de esperanza, que a veces nos cuesta trabajo entenderlo en un mundo en el que se ha laicizado muchísimo el discurso, incluso el discurso histórico, ¿no? Ya es como quítale todos las pelusas que puedan tener de religión y entonces de pronto nos cuesta como entenderlo, pero creo que eso medularmente es lo que sostiene a ese mundo caótico, pero que en ese caos es como, no sé si te pasa, que de repente cuando eras chavito o si tienes a alguien que te ayuda en casa, tienes tu altero de libros, tus, no sé, o malos likes, de repente decide que va a ordenar. Y dices, pero yo en mi desorden sé dónde tengo mis cosas. No me muevan mis libros, o no me muevan mis papeles, o no me muevan porque llegan y sacuden y ya no encuentras nada. Así es un caos, pero ese caos tiene un orden que todos de alguna manera entienden y sancionan, o sea, aceptan pues, de alguna manera. Porque se habla mucho de resistencia. El otro día pensaba yo en eso. Más que la resistencia, muchas veces de lo que hay que hablar es de la adaptación, porque la adaptación es lo que te permite sobrevivir. Si tú resistes y resistes, muchas veces pereces. Si te adaptas, sobrevives. Y lo que sucede en muchos casos, por ejemplo, con
por ejemplo, los caciques indígenas o incluso los negros esclavos, es que se adaptan y pronto entienden cuál es el mundo y cómo hay que referirse, cómo hay que dirigirse. Se puede uno quejar con el rey, entonces escriben cartas y dicen para quitarse de encima un alcalde hostil o un personaje que les estorba o alguien que les es incómodo. Y entonces entienden este nuevo orden y apelan a este nuevo orden, se acomodan y logran sacar provecho. Y yo siempre pongo este ejemplo, que tú lo conoces, Beca, que es estos intercambios. ¿Dónde está el Palacio de Cortés? En Cuernavaca. ¿Dónde está el Palacio de Moctezuma? En Cáceres. ¿No? Perdemos de vista esos intercambios que permiten que la hija de Moctezuma, Flor de Algodón, Tecuichpo, su hija favorita, se crezca, digamos, ya viuda no sé cuántas miles de veces en su palacio en Cáceres. Adelante. Pero la duda que tengo, lo que te quisiera preguntar es, ¿cuáles fueron las fuentes que utilizaste para irlo armando en pandemia? ¿Fuentes de archivo o libros? Fuentes de archivo, pues tenía en la casa, justo, yo había trabajado ya muchísimo Inquisición. Los archivos, para mi parecer, y Fernando me dará la razón, del periodo virreinal, Manuel no me dará la razón. Para mí los mejores archivos son los inquisitoriales, porque los inquisidores a lo mejor son muy modorros, muy mediocres, pero todo apuntan, todo. Entonces te enteran de todo. Puedes saber el aspecto de una persona, qué trae puesto cuando lo agarran, lo meten preso, si es pobre, si trae, de veras, porque dice, trae unos zapatos verdes muy viejos, trae un sayo muy raído, tiene una cicatriz en la cara. Parece ser, porque nunca se sabe cuántos años tiene la gente, parece ser de 26 o 27 años. Entonces, y por ejemplo, cuando hacen las testificaciones, yo estaba en casa de la comadre cuando entonces abrió un cajón, esto es verídico, abrió un cajón, yo había visto que metió una tablilla de chocolate, 3 días después abrió el cajón y había un sapo. Pues los inquisidores es como, sí, así como de, ¿qué es esto? Come on, como que, ahí apunte, guárdenlo porque pues nunca se sabe si lo vas a necesitar después. Pero los inquisidores no se tragan todo, obviamente, ¿no? También hay todo un mito alrededor que los inquisidores son como el Bernardo Gui de El nombre de la rosa. No, claro que no. Hay unos señores que traen a la comadre, a la mamá, tener un familiar y entonces, pues no saben con quién casar al sobrino, que es un flojo. O sea, entonces no les da tiempo de trabajar tan efectivamente como si fueran un inquisidor alemán. Entonces, realmente yo eché mano, claro, de mucha bibliografía. Manuel está citado en mi bibliografía, por supuesto, con sus carmelitas descalzas. Antonio Rubial, por supuesto, Solange Alberro, Pilar Gonzalvo, estos grandes historiadores que se dedicaron a estas cosas. A mí, ¿quién me inspira muchísimo para esta historia? Un historiador francés que se llama Alain Corbin. Alain Corbin es quien escribió el libro sobre el que se basó Patrick Suskind para escribir El perfume. Y él escribe un libro que se llama El perfume o el miasma, historia del olfato en el siglo XVIII, en Francia. Y yo de ahí como que empecé a leer esos libros y dije, yo quiero eso, yo quiero que la gente sepa que eso existe, que hay esa historia, y no nada más las fechas y las monografías de Manuel, de los niños héroes, ¿no? Eso. Los historiadores somos privilegiados porque... Bueno, digo que los historiadores somos los privilegiados porque nos permitimos hablar con los muertos, ¿sí? Y revivirlos, como en este caso. Nada más que el libro de Úrsula es como muy universal en ese sentido. Hay historiadores que nos dedicamos a un tema muy específico, ¿sí? Y como yo sí creo en la reencarnación, yo digo, el pasado de alguna manera nos escoge para tener la sensibilidad sobre algún tema, ¿sí? Porque yo no me lo explico de otra manera, ¿sí? Y somos los transmisores precisamente también del conocimiento, ¿no? Pero a veces nos metemos en nuestro tema y
no damos posibilidad para que un público amplio nos siga, ¿sí? Porque pues estamos formados de una manera como muy estricta. Y yo creo que tu libro es eso. Hay que soltar la pluma para compartir lo que sentimos nosotros con los que nos sentimos identificados con alguna época de nuestra historia, que es una historia riquísima. Pues si no hay otro... A ver, acá, adelante. Yo también. Así, adelante, por favor. Bueno, a ver, Úrsula. Es técnica, es de carácter Ok. técnico. A ver, para los que ya han pasado por el proceso de 1, 2 o 3 tesis, y si son de humanidades, quizás son como yo, no sé, que son rolleros y dicen lo mismo con diferentes palabras, y en el siguiente párrafo lo mismo, pero de otra forma. Entonces, mucho rollo. Entonces, bueno, esa soy yo y supongo que muchos deben ser así en el ámbito de las humanidades. Cuando entro yo al postdoc y hay que escribir artículos, o sea, se me hace un reto gigantesco el poder decir todo en 22 cuartillas o 25 cuartillas. Para mí fue una cosa así como de locura, ¿no? Y ahora, pasar a escribir libros, y sobre todo un libro como este, que yo creo que tiene una economía fabulosa. No, o sea, ya en 3 cuartillas ya te enteraste todo el chismerío de la corte. O en 3 cuartillas ya te enteraste de la dieta, qué comían y qué no comían. Esto parece fácil, se me hace lo más difícil, porque digamos, cortar los rollos que nos echamos, se me hace súper complicado. ¿Me puedes decir, por favor, cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es Oye, te voy a dar el secreto secreto? incompleto como los abuelitos cuando les decías la receta y te decían todo menos los ingredientes secretos. Sí, exacto. No vas a confesar. No, sí. ¿Cuál es? ¿Sabes qué? Yo generalmente me pongo en el lugar del otro. Trato de pensar qué les gustaría escuchar. Por ejemplo, cuando hay una presentación o una conferencia y veo que la gente ya está con el ojo volteado, digo, ok, este tema no les está gustando. O sea, sí, aunque crean que no los veo, sí los estoy viendo, y el que se está quedando dormido también me doy cuenta, el que está roncando igual. O sea, sí me ha pasado. Entonces digo, no, por aquí no es, vamos a darle por aquí, vamos a ver si por aquí les gusta. O sea, tienes que estar como muy receptiva a lo que le gusta a la gente. Y sabes que sirve un montón. Y a mí me salvó la vida en la pandemia leer a Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia te decía en 3 líneas, por ejemplo, eres un imbécil, pero lo decía así, lo decía muy elegantemente, que casi ni te dabas cuenta, y tenía lo que tenía que decir en una cuartilla. Ese hombre no se andaba con rodeos de nada. Y entonces yo en la pandemia, gracias a que una amiga me regaló, porque su mamá no se había quitado su casa, 10 libros de Ibargüengoitia que no tenía, pues me los leí todos. Y eso te da también una agilidad para escribir, un estilo más, no este estilo tan pesado. ¿Sabes qué pasa? De pronto olvidamos que hay que leer literatura. Los historiadores leemos mucho historia y poco literatura. Hay que leer mucha literatura porque eso hace que la escritura también sea mucho más ágil. Y que sí, digas las cosas, pues si lo puedes decir en 3 líneas, porque lo vas a decir en 5 páginas. Pobre lector. Yo pienso y digo, pues si a mí me lo hacían en la carrera, ¿por qué se lo voy a hacer al prójimo? No, Raquel, por favor. No. Eso. Ay, perdón. Ay, eso es bien interesante. Hay un libro de... Está mal que le haga publicidad a otros libros, ¿verdad? Pero ni modo, que es muy buen libro. Ay, se llama algo de la identidad de Tomás Pérez Bejo. Y lo que explica es cómo en España, es... Los reinos de ultramar son como... No pintan, ¿no? No. Algo lejanísimo ahí que... sí, pues mandan dinero, mandan plata, pero... No, en el imaginario colectivo de España, los virreinatos
como que no se dan cuenta de lo que tienen hasta 1898, que pierden Cuba, Filipinas, ¿no? Y Puerto Rico, porque son esos tres. Ahí es cuando como que les cae el 20 de lo que era realmente todo el imperio español, a la gente de a pie, ¿no? Me imagino que me estás preguntando la gente común y corriente. No hay esta cosa de, ay, somos parte de un imperio y los novohispanos nos importan mucho. No, realmente no. Hay una revaloración del pasado, de la grandeza del pasado en el siglo XIX, como la hay, ¿no? Cuando se forjan los estados-nación, en todo, pues, digamos, en todo Occidente, que se empieza a hacer estas cosas de, ok, pues, ¿qué somos, no? Somos imperios, hay que tener un himno, una bandera, una identificación. ¿Qué nos identifica si ya nos identifica la religión o qué es lo que nos hace ser una patria? Entonces, en el 19 sí empieza a haber como una mirada hacia atrás, pero es interesante porque en la iconografía, bueno, tú lo sabes mejor, ¿no, Fernando? No hay una representación así de la conquista, ¿no? En los muros del Palacio Real, porque es como, ¿cómo van a ser conquistados si son parte del imperio? Es como otro sentido. Además, se podría agregar, si me permiten, que la elección migratoria para español, para francés o para portugués, de todas formas es una elección minoritaria. La absoluta mayoría de la gente se queda en su casa, en su pueblo. Entonces, también por eso no había mucha conciencia de lo que pasaba. Al fin y al cabo, era un reducido número de sujetos, ¿no? Que hacían en América, ¿no? Pues construían un nuevo mundo. Pero, repito, es una absoluta excepción. Entonces, la mayoría se quedaba en su terruño. Claro. Ahora, incluso Carlos V está En los pensando en protestantes. Italia, en Francia. No creo que le interesa mucho los problemas locales de estas tierras, ¿no? Tiene a su Consejo de Indias, ¿no? Eso sí. No, eso sí. Cuando lo recibe en Barcelona está muy contento. Eso sí. Porque lleva allí lidiando 6 meses con, El gran con el turco. Parlamento autóctono, o el Parlamento de Cataluña, lo que era la comunidad regional estatal, pero no le daban el donativo. Entonces le llega el barco desde las Américas, dice, qué bien. Sí. Sí, él hizo la América en Europa, ¿no? En Barcelona se dio cuenta, porque allí llegó el tesoro. Exacto. No sé si tenemos todavía tiempo, Manuel. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, seguro. Una pregunta muy rápida sobre un poco me vinculo a lo que estábamos diciendo, sobre el diseño del texto. ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste fichas sin respetar la cronología y después juntaste? ¿Cómo estuviste? Porque es interesante eso, ¿sabes? Sí. Ibas leyendo y armaba de las fichas, ¿no? Y por temas absolutamente diferentes según la lectura. No, y luego, no, qué mala costumbre tengo, no hago fichas, eso es algo que sí me enseñaron en la carrera, que debería de haber conservado. Pero ¿Qué parecen ¿Sí? también que lo pensaste Fichas, así. fichas, Pero sí. ve, me estoy equivocando. No, me perdonas, Fernando, soy muy desordenada para escribir y sufro, porque claro, escribo y luego... Entonces tengo tenías una amiga- un relato largo, tenías un relato largo y luego Sí, ibas claro. cortando. Y entonces tengo una amiga, Rosa Luisa, que me dice, a ver, entonces ahora lo vas a hacer con plumones. Vas a subrayar con rojo todo lo que sea transporte. Por tierra, por mar, por no sé qué. Vas a subrayar. Y empiezo a armarlo, porque lo que hago es un chorizo muy largo, muy largo, y luego digo, ok, vamos a ver, como una teoría de conjuntos, ¿qué puede ir? Y casi siempre, como dice Raquel, me guía, pero eso es una cosa que una tara. Cuando te voy a contar algo, siempre es Raquel. O sea, no podría ser cineasta porque no tengo esa vuelta de tuerca de Henry James. Siempre es así. Bueno, entonces se subían al barco. El barco llegaba y luego aquí se establecían. O sea, sí. Respecto a la cronología. Exacto. Sí, no puedo evitarlo. Siento que da un orden y que al lector lo va llevando. No, pero no se entiende. De la lectura no se entiende. Yo creía que habías trabajado con ficha. ¿Ves? No, pues qué bien. Es una revolución metodológica. Tiro los papeles así, como en los exámenes, y los junto y digo, esto, saca esto, saca esto. Está muy bien.
Pues a leer el libro porque la presentación, el objetivo es interesar al público y yo creo que quedamos muy, muy interesados en ver qué es el libro, aprender del libro y pues conocer nuestro pasado en última instancia. Así que pues muchas felicidades nuevamente a todos los que nos siguieron vía electrónica, también les damos las gracias por estar presentes y a ustedes que están aquí en físico pues también. Y a los presentadores, pues agradecerles también el interés por el tema y pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, les damos las más cordiales gracias y los esperamos en otros eventos que tenemos. El lunes se presenta el libro del doctor, por cierto, ¿verdad? Así, aquí en este mismo lugar, así que están invitados. Hay que hablar para apartar lugar porque solamente hay 30, 35 espacios, ¿no? Por razones obvias. ¿Sí? No nos vayamos a contagiar de repente y digan, fue en el centro de estudios, pues no, ¿verdad? Digo, como que, así que, bueno, pues muchas gracias por su presencia y un aplauso a la autora nuevamente, ¿verdad?